Hola, mi nombre es Enrique Vázquez y el cuento del que tratará este booktube es Las runas circulares de Jorge Luis Borges, de su libro Ficciones. Como contexto de Borges, tenemos que su nombre completo era Jorge Francisco Isidro Luis Borges Acevedo, el cual nació el 24 de agosto de 1899 en Buenos Aires, Argentina, y murió en el año de 1986 en Ginebra, Suiza. Él se especializó en escribir ensayos breves, cuentos y poemas, dentro de los cuales, bueno, las antologías más importantes son relatos y ficciones, y dentro de estas tenemos cuentos importantes como Los Jardín Inmortal, Jardín de los Senderos que se bifurcan, El Aleph, entre otros. Bueno, él, debido a la fecha en la que nació, se desarrolló en el siglo XX, y a la corriente a la que él pertenecía era el ultraísmo, la cual se caracteriza por tener un lenguaje sumamente metafórico. Como sabemos, para entender completamente un cuento de Borges, es necesario ser un lector sumamente activo y culto para poder entender estas relaciones transtextuales e ideas externas a las que hace referencia. En este caso, en el cuento de las runas circulares no es la excepción, ya que, bueno, citándolo, dice: el hombre taciturno venía del sur y que su patria era una de las infinitas aldeas que están aguas arriba, en el flanco violento de la montaña, donde el idioma Send no está contaminado de griego y donde es infrecuente la lepra. Bueno, con esto claramente hace referencia a que se establecieron en Persia, ya que el idioma Send es el idioma que se hablaba en la religión zoroastriana, que viene de Persia, y asimismo reafirmamos esta idea cuando dice que no llegó la lepra. Y bueno, como se sabe, esta enfermedad llega del occidente, del occidente, por lo que se sabe que está estableciéndose esta historia en Oriente. Entonces, si no se tiene esta cultura o esta información, no se podría completamente entender dónde está surgiendo esta historia. Enfocándonos en los personajes, existen tres personajes en esta historia. El soñador, el personaje se puede considerar el principal, el ser soñado o el ser creado, y el dios del fuego. Ahora, bueno, el argumento de la historia. La historia comienza cuando el soñador un día despierta y decide crear a un ser, soñarlo, como él dice. Dice, quería soñar a otro hombre, quería soñar a un hombre, quería soñarlo con integridad minuciosa e imponerle la realidad. Y bueno, al principio, para hacerlo, no lo quiere empezar desde cero, sino que tiene la idea de que dentro de los sueños, él impartirá clases de ciencia. Entonces, dentro de su alumnado, él escogerá a un alumno, el cual él considerará sea el escogido para poder ser su ser soñado o creado. Y bueno, esto lo consigue, ya tiene a su ser soñado, pero desafortunadamente empieza a padecer de insomnio mientras van pasando las noches, por lo que cada vez el soñador puede ver menos a su ser soñado, hasta que llega un punto en el que ya no lo ve más. Y bueno, al ocurrir esto, lo que decide el soñador es empezar a soñar un ser desde cero, empezar con su corazón e ir así posteriormente a cada órgano de su cuerpo hasta poder soñarlo completamente. Y bueno, incluso aquí podemos ver que dice, el pero innumerable fue tal vez la tarea más difícil. Y sí, es lo que él dice, que es lo que más le tardó, le costó trabajo. Y bueno, ya cuando finalmente logra soñar todo su cuerpo, el ser no despierta. Y esto le causa mucha frustración, intriga, descontento, ya que pues ya está listo. O sea, no despierta, no toma conciencia, solo es un cuerpo. Y para poder hacer que se vuelva un cuerpo, el soñador va con el dios del fuego, al cual le dice si le puede permitir que su ser tome conciencia, se despierte. Y este accede con la condición de que cuando ya el ser soñado despierte, le rinda tributo al dios del fuego. Y el soñador accede. Entonces, cuando el ser soñado despierta, empiezan a terminarlo, el soñador continúa dándole sus toques finales, y ya que está listo, le borra la memoria, ya que como él dice, no quiere que su ser sepa que es un fantasma, que es un ser soñado. Entonces, ya tiene su ser soñado, y un día, dentro de los sueños, es despertado por dos pescadores, y estos pescadores le cuentan que hay un ser, hay una persona, que es capaz de atravesar las llamas sin ningún tipo de daño. Y él inmediatamente sabe que están hablando de su ser soñado, ya que al ser un fantasma, al ser no ser real, puede atravesar el fuego sin tener ningún tipo de daño. Y esto le preocupa mucho a él, ya que entonces él piensa que su ser ya sabe que no es real. Y al mismo tiempo, el templo en el que él desarrolló y estuvo todo este tiempo está en llamas. Pero él ya considera que a su edad y por el tiempo que ha pasado, no cree, al principio piensa en apagarlo, pero después decide que ya no, por lo que se va a meter a las llamas. Y bueno, esta es hasta la parte a la que les voy a contar. Si quieren saber qué pasó con el ser soñado, qué pasó con el soñador y la parte en la que se va a meter a las llamas, tendrán que leer el libro. Bueno, en cuanto a los aspectos temáticos de esta obra, encontré principalmente tres temas, que son la vida, la muerte y el sueño. Considero que estos tres son los principales, ya que son las tres ideas, los ideales, que hacen que el carácter y las ideas del personaje principal, el soñador, se vaya cambiando, su comportamiento. Ahora, en cuanto a símbolos, encontré dos, que son el fuego y el ser soñado. El fuego
que simboliza la energía, algo efímero, algo rápido, algo corto. Y el ser soñado, debido a que representa o simboliza una ilusión, un ideal, algo irreal, imaginario. Asimismo, como leitmotiv, encontré el hecho de soñar, ya que es algo que se repite constantemente a lo largo de este cuento. Y finalmente, como tópico literario, encontré el Vita Somnium, o la vida de sueño, ya que es una reflexión de la que Borges habla a lo largo de todo este cuento. Dentro de estos tres personajes de los que ya comentamos, tenemos dos que entran en la categoría de ser circulares y uno que no entra. Los dos que entran en esta categoría son el soñador y el ser soñado. ¿Por qué? Bueno, porque a lo largo de la historia vemos cómo va creciendo el personaje y va teniendo un crecimiento personal, mientras que el Dios del Fuego, aunque tiene un papel relevante, no tiene este crecimiento. Como la narración de esta historia es en tercera persona del singular y tiene un narrador heterodiegético, pero cabe recalcar que es limitado, ya que no posee todos los conocimientos de todo lo que está pasando en el cuento. Asimismo, la focalización del cuento es fija, que es la de el soñador. Bueno, a diferencia de muchos cuentos de Borges, este cuento sí tiene una narración cronológica lineal. ¿Por qué a diferencia? Porque la mayoría de sus cuentos, como sabemos, tienen una narración in extrema res, que es empezar casi con el final y luego con la analepsis, regresar y ver todo lo que pasó. Pero a diferencia de los demás, este cuento no recurre ni a la analepsis ni a la prolepsis, por lo que es lineal el cuento. En el espacio mimético de este cuento tenemos el templo, que es donde van pasando la mayoría de los eventos, es donde se dan clases, donde se crea al ser soñado, y bueno, luego donde se quema al final. Y bueno, incluso es una transtextualidad con el mismo texto, ya que las runas circulares hacen referencia a ese templo. Y en el espacio diegético tenemos a Persia, como ya lo habíamos dicho. Y debido a que Persia ya no existe, ya ahora es Irán, se puede entender que el tiempo de la historia es antiguo, es antiguo, vaya. Y finalmente, bueno, aunque no les comenté el final del cuento, sabemos que recurre al giro de tuerca, ya que, bueno, es un final que en realidad no es tan esperado. Mi parte favorita de este cuento ciertamente es el final, ya que es un final sumamente inesperado, como dije, tiene un giro de tuerca, y es por esto que me gusta mucho esta parte. Asimismo, yo creo que mi personaje favorito fue el soñador, ya que como Borges lo describe, yo considero que al principio lo narra como un ser fuerte, decidido, firme a sus acciones, y cuando llega el final, vemos cómo este autoestima que tiene hacia él mismo cae cuando se entera de este final, que no les puedo decir. Pero es por esto que me gusta mucho su final y el personaje del soñador. Bueno, mi reflexión personal es que saliendo de la preparatoria yo quiero estudiar tecnologías de la computación y especializarme en inteligencia artificial. Ahora, ¿cómo esto se liga con esta historia? Bueno, ya que en los últimos años el hecho de que estemos creando inteligencia artificial está poniendo muchas preguntas filosóficas en la mesa, ya que si estamos creando seres que pueden estar conscientes o creamos simulaciones en las que una persona puede asegurar que está dentro de ese lugar, ¿qué nos asegura que nosotros no estamos dentro de una simulación o que nosotros fuimos creados por alguien más? Es por esto que esta historia me gusta mucho, ya que al final lo que dice Borges es que en realidad no estamos seguros de nada. Y esto es lo que le hace una historia tan importante, ya que habla de la fragilidad de la vida y cómo no podemos estar seguros de nada de lo que estamos viviendo. Es por esto que tiene este tópico, la vida es sueño, no estamos seguros de nada de lo que está pasando. Finalmente, ¿por qué deberían de leer este cuento? Bueno, es un cuento muy bueno, fuera de lo común, se va a algo diferente, y aunque es corto, tiene una reflexión muy profunda de por medio, por lo que espero que después de escuchar mi recomendación, los haya convencido a leer este cuento. Gracias.